Buenos días, ¿cómo están? Estamos viendo los hospitales conectados, bienvenidos. Eh, Comenzamos el tercer ciclo de Medicina Interna Pediátrica, Avances y Controversias, el pediatra frente al niño internado, año 2019. ¿Me escuchan en los lugares conectados? ¿Quieren levantar la mano? Sí. Bien, bueno, bárbaro, bienvenidos a todos. Les pedimos Se disculpas por escucha. estos minutitos de demora, que estábamos realizando todas las conexiones. Les comentaba que comenzamos el tercer ciclo. Para aquellos que ya conocen la modalidad, les reitero, para aquellos que se incorporan ahora, les cuento que los distintos tópicos que vamos a ir tocando los vamos a presentar a través de un caso clínico y vamos a contar con la presencia de un pediatra que va a ir contando el caso clínico, el estado del niño, los estudios realizados y el especialista tratando de remediar la interconsulta que tenemos nosotros en nuestros pacientes internados. Los distintos temas que vamos a ir viendo son estos que pueden ver en pantalla a lo largo del año. Son 12 encuentros de temas de interés durante la internación que tratamos de ir complementando los temas de los años anteriores y de los que siguen. Y para aquellos que no me conocen, soy la doctora Roxana Martinito, directora del curso, en conjunto, en compañía con el doctor Gustavo Pereira, también director del curso, con la tutoría de la doctora Natalia Pavón. Natalia nos va a contar las condiciones de regularidad para tener aprobado el curso. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Mandamos un mail con las condiciones de regularidad, pero las vamos a aclarar nuevamente en esta primera clase. El curso consta de 12 clases, cada una tiene un parcial de 10 preguntas en opción múltiple. Para estar regular se requieren 8 parciales aprobados con 7 o más, y eso nos da la opción de realizar el examen final, que son 50 preguntas y también se aprueba con el 70%. Si bien los que no estén regulares no se les puede no dar la opción de rendir el final, sí acuérdense que si no lograron la regularidad, aún aprobando el final, no van a poder adquirir el certificado del curso. Bueno, comenzamos con el día de hoy con el primer tema. Contamos con la presencia de la doctora Ivonne Maya, hepatóloga pediatra, con amplia experiencia en la atención de niños con patología hepática de nuestro hospital. Y vamos a empezar a hablar del pediatra frente al niño con cirrosis. Nuestros objetivos son definir cirrosis, reconocer los síntomas, conocer el impacto sobre otros órganos y sistemas, elaborar el plan de estudios, identificar las complicaciones y establecer las consultas, las interconsultas oportunas. Entonces, para definir cirrosis, es un proceso difuso caracterizado por la presencia de fibrosis y nódulos de regeneración que van a determinar una alteración a nivel de la arquitectura hepática. Clínicamente esto se manifiesta a través de una fase clínica sintomática inicial que se denomina cirrosis hepática compensada, seguida de una fase sintomática rápidamente progresiva que se manifiesta por las complicaciones derivadas especialmente de la hipertensión portal y de la insuficiencia hepática, el camino de ida de la cirrosis. El fenómeno clave que marca el momento de pasaje de una fase asintomática a una sintomática es el aumento de la presión portal y la presencia de la insuficiencia hepática. Es el estadio final de las enfermedades hepáticas progresivas. ¿Qué clínica va a tener? Bueno, va a depender de la causa primaria de la enfermedad. La clínica va a ser diferente si es una atresia, una enfermedad colestática, si es una hepatitis autoinmune, si es una fibrosis quística, un déficit de alfa-1 antitripsina. Esto nos va a dar diferente clínica de acuerdo a la patología de base. Y va a depender si está en su periodo compensado o descompensado. ¿Cuáles son los síntomas tempranos? Son sutiles y absolutamente inespecíficos, pero dentro de ellos vamos a hacer especial hincapié como pediatras en observar la detención en el progreso de peso de un paciente que sospechamos que tiene patología hepática. Y aparte otros síntomas inespecíficos como anorexia, náuseas, fatiga, debilidad muscular, dolor abdominal en aquellos chicos más grandes que nos lo puedan relatar.
Acá vemos la imagen de un hígado sano, color rojo vinoso, con aspecto de vitalidad, con una superficie lisa, y este es un hígado de un explante cirrótico que es color parduzco, con múltiples nódulos de regeneración, y fíjense el tamaño comparada con la pinza que han colocado acá. Entonces el camino de la cirrosis es a partir de la necrosis hepatocelular, la fibrosis, la aparición de los nódulos de regeneración, obtenemos la clínica y la arquitectura de la cirrosis que, de acuerdo a que esté compensada siendo susceptible a injurias y a evolución natural, puede pasar a su periodo de descompensación. Las distintas complicaciones de la cirrosis tienen que ver con lo que decía inicialmente, la presencia del desarrollo de la hipertensión portal y la aparición de la insuficiencia hepática, que podríamos enumerarlas en este momento en ascitis, la susceptibilidad aumentada a infecciones, el síndrome hepatopulmonar, el síndrome hepatorrenal, la encefalopatía, hemorragia digestiva y la desnutrición que acompaña esta patología. Vamos a presentarles nuestro primer caso clínico, que es Clara, una paciente de 14 años que consulta en emergencias por presentar hace 24 horas deposiciones negras, abundantes, fétidas, con un episodio de hematemesis hace 12 horas, con dolor epigástrico y posterior mareo. Como antecedentes personales, a los 6 años tiene diagnóstico de hepatitis autoinmune tipo 1, acompañada por hipergamaglobulinemia, FAN y asma actina positivo. El resultado de la biopsia nos informa una histología que dice hepatitis de interfase, infiltrados linfoplasmocitarios, formaciones rosetoides, hepatitis crónica con actividad moderada, con un índice de 8 en 18 y el estado de fibrosis de 3 en 6. Ivonne, ¿nos querés comentar el debut de la enfermedad? La paciente, ¿qué tal? Mi nombre es Ivonne Maya y yo soy hepatóloga pediátrica. Y esta paciente a los 6 años tiene un diagnóstico de hepatitis autoinmune en el contexto de una alteración del hepatograma con hipergamaglobulinemia en la búsqueda etiológica y FAN y asma actina como autoanticuerpos positivos, eso acompañado con una histología, la biopsia que tiene hepatitis de interfase, infiltrados linfoplasmocitarios, formaciones rosetoides, todos hallazgos que son compatibles con etiología autoinmune y una hepatitis crónica con actividad leve a moderada, de 8 en 18. El índice de actividad histológica marca, según las características del preparado histológico, qué grado de actividad tiene cualquier hepatopatía crónica, y a partir de 8-9 es moderada, hasta 8 es leve y más de 13 es severa. Eso con un estado de fibrosis de 3 en 6 hablaba de ya un daño importante en aquel momento, que con todas esas características y concluyendo el diagnóstico de hepatitis autoinmune se le indicó el tratamiento inicial con corticoides a dosis más altas de 2 miligramos por kilo y por día, y posterior incorporación de azatioprina con 1,5 miligramos kilo día. Logró la remisión y vino a los controles 3 meses posteriores al tratamiento, estaba en remisión. Esto significa que tenía un hepatograma normal y se fue disminuyendo progresivamente el tratamiento con corticoides hasta lograr una dosis de mantenimiento de 4 miligramos día y de azatioprina de 50 miligramos día, que mantuvo durante un año mientras mantuvo los controles. Posteriormente abandonó los controles y uno, por la presentación que tiene, sospecha que también abandonó el seguimiento del tratamiento, fundamentalmente, que es algo que nos sucede con bastante frecuencia. Así que ahora, 8 años después, 7, porque estuvo un año con un buen seguimiento, aparece con este nuevo evento que impresiona en una hemorragia digestiva. Por el resto no tenía otros antecedentes patológicos, con una vacunación completa y buen desempeño escolar.
El examen físico a su ingreso, cuando consulta, estaba febril, con signos de compensación hemodinámica, con un peso de 52 kilos y una talla de 1,55 m, en buen estado general, no refería más mareos, consciente, lúcida, sí pálida, y al examen físico se observan telangiectasias y eritema palmar, con un abdomen globuloso con circulación colateral, no se le palpaba el hígado y una esplenomegalia hasta línea umbilical. En esta paciente descrita así es una chica que tiene un evento de probable hemorragia digestiva alta, probablemente variceal, con una evolución a la cirrosis de su enfermedad de base, que es una hepatitis autoinmune, habiendo abandonado el seguimiento y el tratamiento, que ya en el momento del diagnóstico tenía un estadio de fibrosis de 3 en 6, con bastante actividad de la hepatitis crónica. Uno interpreta que esa actividad continuó y que progresó la fibrosis hasta estadio cirrótico. Eso coincide con que tiene signos de cronicidad, las telangiectasias, el eritema palmar, la circulación colateral abdominal y el hígado, que no es palpable porque, como se mostró en las diapositivas iniciales, el tamaño va disminuyendo a medida que se va poniendo cada vez más cirrótico. Y la esplenomegalia, que es una de las cosas que aumenta en una de las primeras cosas, uno de los primeros signos que se ven, hipertensión portal. El aumento de la esplenomegalia por la hipertensión portal, la presión en la vena porta libera presión hacia atrás y lo primero que aumenta es el tamaño del vaso y posteriormente aparecen varices que eventualmente sangran y sangran por presión. Entonces, nuestra impresión diagnóstica es una hemorragia digestiva alta en una paciente con antecedentes de hepatitis autoinmune sin controles ni clínicos ni hepatológicos. En cuanto a las formas de presentación y localización del sangrado en el tubo digestivo, la hematemesis y la melena se refieren a sangrado de tubo digestivo alto. La hematemesis habitualmente es sangre roja rutilante, salvo que esté degradada por el jugo gástrico, con lo cual toma un color porráceo. Y la melena es la expulsión por el recto y con las heces de la sangre digerida y tiene aspecto alquitranado y muy maloliente, aspecto negro. Entonces, como decía Ivonne, con el antecedente de hepatitis autoinmune, en presencia de esplenomegalia, con un hígado disminuido de tamaño no palpable, hacemos el diagnóstico de cirrosis, que evolucionó con hipertensión portal y presentó una hemorragia digestiva de tipo variceal. Frente a esto, pedimos laboratorio, tiene una hemoglobina de 8, 4.000 glóbulos blancos, plaquetas de 100.000, una bilirrubina total de 2,7 a franco predominio directo, transaminasas de 320 y 200, con enzimas canaliculares también elevadas, albúmina de 3, tiempo de protrombina de 65, KPTT de 39, un amonio normal y el resto del medio interno con glucemia y función renal normal. Ese hemograma lo que tiene es signos de hiperesplenismo, tiene los blancos en el límite inferior de la normalidad y las plaquetas también están bajas, probablemente eso está en relación con la esplenomegalia y el hiperesplenismo, y la inflamación que se ve en el hepatograma, si bien avala el diagnóstico y es útil, es un signo que no es tan negativo para pensar que a ese hígado le queda algo de resto funcional porque tiene capacidad de inflamación todavía. Eso sumado a que la coagulación es normal, es entre comillas una buena señal de posible recuperación de ese hígado con reinstitución del tratamiento. Se le solicitan imágenes. La imagen que se solicita es la ecografía, donde se observa un hígado de estructura heterogénea, bordes lobulados, con un tamaño disminuido, con ecogenicidad periportal aumentada, con una relación epiplot menor aorta 3:1. Y un estudio Doppler color
¿qué se ve? Arteria hepática permeable con flujo hepatópeto, con un índice de resistencia de 0,7, una vena porta con flujo hepatópeto, con venas suprahepáticas permeables, con flujo hepatófugo, con vena coronaria en epiplón de 3 milímetros, vasos cortos, hemorroidales presentes, y el vaso con un diámetro longitudinal de 14 centímetros, sin presencia de líquido libre. Acá hay una imagen de una ecografía donde vemos el hígado lobulado con esta estructura heterogénea y aumento de la ecogenicidad periportal. En la ecografía lo que se ve es correlacionable con los hallazgos de laboratorio, el vaso aumentado de tamaño, el hígado chico con los bordes lobulados y la ecogenicidad periportal aumentada, que es bastante característica de hepatopatías crónicas. La relación epiplón menor aorta normal es 1:1, cuando está aumentada es un signo indirecto de hipertensión portal, y tiene los vasos permeables con flujos adecuados, el flujo de la vena porta es hepatópeto y eso es normal, y tiene colaterales, tiene la vena coronaria en el epiplón, tiene vasos cortos y hemorroidales que todos hablan de hipertensión portal. El tamaño del vaso que está aumentado y no tiene el líquido libre. Entonces, Clara, de 14 años, consulta por antecedente de hemorragia, está absolutamente compensada, le hicimos los estudios, no está taquicárdica, tiene criterio de internación, y este es el primer concepto importantísimo para los pediatras, que todo niño con hemorragia digestiva alta debe ser internado y estudiado a la brevedad. Y ante un cuadro de hemorragia digestiva alta, la derivación al especialista debe ser inmediata, esté compensada, como en el caso de nuestro paciente, o no. El objetivo de nuestro tratamiento es recuperar o mantener la estabilidad hemodinámica, realizando la resucitación adecuada en presencia de shock hipovolémico y el tratamiento médico de los factores que puedan perpetuar el sangrado. Nosotros lo que propusimos hace un par de años es un algoritmo de manejo de la hemorragia digestiva en cualquier paciente, separándolos en inestables o estables, que tienen la única diferencia de que el paciente inestable requiere un manejo de la vía aérea y hemodinámico como en cualquier otro para estabilizarlo. Después se equiparan los pacientes al mismo algoritmo, que incluye descartar rápidamente, ¿no?, otras causas de sangrado, traumatismos orales, epistaxis, motivos que pudieran simular una hemorragia digestiva alta y que no lo fueran, y a partir de ahí tratar de definir hemorragia digestiva alta o baja. En la hemorragia digestiva alta, una de las primeras medidas, la sonda nasogástrica y la supresión ácida con, en general, inhibidores de la bomba de protones, omeprazol. ¿Ivonne? Sí. Una paciente con sospecha de varices, Sí. ¿le pongo una sonda nasogástrica? Sí, y ese es un concepto interesante porque a veces hay temor en la colocación de sondas nasogástricas que tienen indicación en hemorragia digestiva alta, por temor a que se produzca sangrado por erosión o por lastimar las varices. Las varices sangran por presión, no hay otro mecanismo de sangrado de varices esofágicas. La presión de la vena porta es la que produce el sangrado, y no solo la sonda nasogástrica es necesaria, sino que es importante para determinar si continúa el sangrado, para tener un control del contenido gástrico, y no va a empeorar la situación variceal, sí lo va a hacer la presión portal. Y otro concepto importante es que aun si tuviera coagulopatía el paciente o tuviera plaquetopenia más importante, tampoco es un motivo para perpetuar o para causar hemorragia digestiva en pacientes con varices esofágicas. No es muy común que los pacientes con plaquetopenias marcadas o con deterioro de la síntesis
tengan la consulta por un temor a que vayan a sangrar por esa situación. Y en realidad siempre el sangrado por varices con hipertensión portal es por presión y no por coagulopatía ni por lesiones. Así que la sonda la necesita y se coloca sin inconvenientes. Y en paralelo prácticamente se inician drogas vasoactivas endovenosas que en nuestra edad pediátrica lo más frecuente y a lo que uno está más habituado es el octreotide, como ya lo vamos a ver, si bien la terlipresina es una alternativa, que la ventaja que ofrece son dosis intermitentes y no infusión continua, y es la única que en algunos estudios demostró cambios en la mortalidad a largo plazo. Posteriormente uno ya, todo esto se hace casi en paralelo, pero va programando la endoscopia digestiva para identificar la causa. Si se la identifica, se intenta el control de sangrado, si son varices esofágicas, y se programa la profilaxis secundaria según cuál sea la causa. Y en caso de que hubiera resangrados, como ya vamos a ver, se puede hacer un segundo intento endoscópico, o si hay sangrados continuos, otras medidas como la sonda balón, TIPS o cirugías. Como decíamos, el paciente inicialmente, las indicaciones de tratamiento de hemorragia digestiva alta son controlar y mantener la vía aérea y la hemodinamia. Logrado este objetivo, teniendo en cuenta un aspecto fundamental de estos pacientes que es diferente de otros, y es que nuestro objetivo de hemoglobinas no van a ser mayores a 8 gramos por decilitro. Esta nena tenía 8 y este paciente, tal vez otros pacientes tendrían una indicación de transfusión, en este caso no, porque llevar las hemoglobinas a más de 8 gramos por decilitro puede perpetuar el mecanismo justamente de presión, y lo mismo las politransfusiones con plasma o con plaquetas. El exceso de transfusiones pueden aumentar la presión en la porta y ser peor el tratamiento que la enfermedad, de generar más sangrado por presión. Con lo cual nuestro objetivo de hemoglobina no va a ser superior a 8, la sonda nasogástrica como dijimos, y abocarse en ese primer momento a la prevención y tratamiento de complicaciones, que uno no tiene que olvidarlas porque son las que aumentan la mortalidad en los cirróticos, además del tratamiento del sangrado. Y la prevención de estas complicaciones que aumentan la mortalidad son fundamentalmente 4 complicaciones. La aspiración, que como decíamos se evita protegiendo la vía aérea y con sonda nasogástrica. La sepsis, hasta el 50% de los pacientes cirróticos se infectan en un episodio de hemorragia digestiva, pero también hay que tener en cuenta que el episodio de hemorragia digestiva en sí puede ser un signo de que el paciente ya está infectado. Los cirróticos, como saben, no suelen tener síntomas clásicos de infección. Uno no debería esperar a un cirrótico que tuviera fiebre o manifestaciones más clásicas de infección, y la misma hemorragia digestiva puede ser una de las manifestaciones, con lo cual uno toma cultivos y no espera los resultados, lo medica con antibióticos que se van a guiar con los resultados para mantener un tratamiento más prolongado, o se van a mantener durante 5 días, en general con cefalosporinas de terceras, y hay algunos centros con chicos más grandes o adultos que prefieren quinolonas. Pero lo cierto es que un cirrótico con hemorragia digestiva va con antibióticos. La encefalopatía hepática, que es importante prevenirla porque en el contexto de una hemorragia digestiva puede empeorar o aparecer, entonces uno trata de evitar la perpetuación de la hemorragia con drogas como el omeprazol para inhibir la bomba de protones, con lactulosa para obtener deposiciones diarias y blandas, para disminuir la posibilidad de más generación de amonio que no se puede metabolizar a nivel hepático,
la administración de antibióticos no absorbibles que van a evitar el desdoblamiento por bacterias del intestino como rifaximina, también para disminuir la absorción de amonio, y evitar la hipocalemia y la alcalosis, que son dos situaciones que empeoran una encefalopatía hepática. Y el fallo renal, que es importante tenerlo en cuenta porque estos pacientes están en riesgo de tener otra complicación, que es el síndrome hepatorrenal, y uno puede llegar a favorecerlo si deja a los pacientes prerrenales por un volumen inadecuado, o si les agrega fármacos nefrotóxicos como aminoglucósidos y AINES, que no es tan infrecuente que lleguen sobre todo a recibir AINES. Aminoglucósidos es más claro que uno los va a evitar, pero los AINES es bastante frecuente que los reciba. Como decíamos, las medicaciones vasoactivas, que uno para que ustedes se den una idea, ya estamos en 4 o 5 diapositivas del tratamiento, pero al momento de recibir el paciente esto es prácticamente todo en el mismo momento. Se tomaron las muestras, se tomaron los cultivos, se indicaron los antibióticos y empezó el goteo de las drogas vasoactivas. Habitualmente, como decíamos, es el octreotide, fundamentalmente porque es a lo que uno está acostumbrado, pero podría en algún momento variar a terlipresina. La idea es tener un fármaco vasoactivo que lo que haga sea manejar la presión esplácnica y tratar de controlar y de evitar la perpetuación del sangrado. La programación de la endoscopía digestiva, que idealmente debería hacerse dentro de las 12 horas del tiempo cero. El tiempo cero es el ingreso del paciente a un centro de salud con una hemorragia digestiva, y sabiendo que en la medida de lo posible las ligaduras endoscópicas, y si el paciente tiene varices esofágicas o gastroesofágicas pasibles de tratamiento endoscópico, las ligaduras son superiores en resultados a la esclerosis, tanto en efectividad como en menores efectos adversos. Si la endoscopía falla, y esto significa que el paciente resangra o no deja de sangrar a pesar de la endoscopía, se puede hacer un segundo intento endoscópico o pensar en la sonda balón, que ya esto es el paciente en terapia, ventilado. Con la sonda balón el paciente tiene que estar ventilado y para protección de la vía aérea, y también tener en cuenta que es una medida de corto plazo, por lo cual hay que ir programando qué es lo que se va a hacer al momento de retirar el balón, que en general es 24 o 48 horas después, con lo cual uno, si llega a esa instancia, tiene que estar programando la colocación de un TIPS, que es un dispositivo por hemodinamia que produce una derivación portosistémica a través de una cirugía mínimamente invasiva en un paciente inestable, lo cual eso es beneficioso, pero tiene que programarlo en el momento en que coloca una sonda. Si esa es una alternativa, tiene que programarla porque en 24 o 48 horas hay que estar llevándola a la práctica. Si no fuera posible por características anatómicas o por la disponibilidad de los equipos, existe la alternativa de las derivaciones quirúrgicas, que son derivaciones esplenorrenales o mesocavas en general. La diferencia entre una y otra es que en general el yunte esplenorrenal produce menos encefalopatía que las derivaciones mesocavas, cuyo objetivo es disminuir la presión. En todos los casos uno lo que intenta es disminuir la presión de la vena porta, y hay que tener en cuenta que estas cirugías no tienen que ser pensadas como profilaxis primaria de sangrado, por más características anormales que tenga un paciente en una endoscopía hecha sin un evento de sangrado,
o por más hiperesplenismo o temor que uno tenga de que sangren, las cirugías derivativas no tienen indicación de profilaxis primaria. Son profilaxis secundaria o eventualmente puentes al trasplante, como en el caso de los TIPS. Y el trasplante hepático, que uno sabe que es la solución a la hipertensión portal, y que en caso de un paciente cirrótico que se presenta con hemorragias digestivas que pueden tener difícil manejo endoscópico o repetición de hemorragias digestivas con requerimientos transfusionales y requerimientos de drogas vasoactivas y pasoterapia, es una de las indicaciones de trasplante, de las primeras indicaciones de trasplante en estos pacientes. Bueno, elaboramos las indicaciones de Clara, que queda ayunada, con hidratación parenteral, con omeprazol como protector gástrico, 1 a 2 miligramos kilo día, con el goteo de octeótride, que se hace un bolo inicial de 1 a 2 microgramos kilo, seguida por la infusión continua a 1 microgramo kilo hora, y se puede incrementar las dosis cada 8 horas si no hay reducción del sangrado. La dosis máxima es hasta 4 o 5 microgramos kilo hora, y dosis máxima son 50 microgramos día. Debe ser mantenido durante 5 días. Se cubrió con antibióticos, ceftriaxona, se aplicó vitamina K intramuscular y se hicieron las interconsultas con endoscopia digestiva y hepatología. El octeótride, como dijo recién Ivonne, reduce el flujo sanguíneo a nivel esplácnico, de modo tal de intentar bajar la presión a nivel portal, y como efectos adversos, los marcados, que son los más jerarquizables, son hiperglucemia, hipoglucemia e hipertensión arterial. Esta es la endoscopía de Clara. En la endoscopía lo que uno ve son varices esofágicas que son grado 2. Los grados de las varices dependen de cuánto ocupan de la luz esofágica. Las grado 1 son pequeñas y con la insuflación suelen desaparecer. Las grado 2, como estas, ocupan menos de 2/3 de la luz esofágica, y las grado 3 son más grandes, tortuosas, ocupan más espacio. Los signos rojos son todas esas marcas que ven como latigazos sobre las varices. Esos son signos que hacen pensar que va a sangrar y que va a volver a sangrar si no sangró por ahí. Y la gastropatía hipertensiva, que no se ve en la foto, es un aspecto de la mucosa gástrica enrojecido, que también tiene riesgo de sangrado, pero que son menos frecuentes afortunadamente, y son más bien en napa, con muy difícil manejo porque no tiene un tratamiento endoscópico tan accesible. Estas varices sí lo tienen, y el tratamiento sería la ligadura endoscópica con un plan de erradicación. La paciente cede el evento de sangrado, no tiene que progresar en otros tratamientos, y continuó con un plan de erradicación variceal con endoscopías mensuales hasta su erradicación. Ahora vamos a presentar a Ramiro, que tiene 9 meses, tiene diagnóstico de atresia de vía biliar y es traído por su madre porque lo observa con mayor distensión abdominal y dificultad respiratoria y dificultad para alimentarse. Como antecedentes personales, es portador de una atresia de vías biliares que no tuvo restitución del flujo biliar luego de su cirugía de Kasai, que se realizó a los 80 días de vida. En su evolución presentó ictericia progresiva con hipertensión portal con esplenomegalia, detención en la curva de peso, desnutrición secundaria, tiene una maduración acorde edad, si bien no puede sedestar por la presencia del abdomen distendido. La cirugía de Kasai, acá se muestra la portoenteroanastomosis con la Ida-Rux. La cirugía de Kasai, bueno, a los 80 días de vida. La cirugía de Kasai tiene sus mejores resultados cuando se lleva a cabo antes de los 60 días de vida. En ese contexto, y según diferentes series, hasta el 60% de los pacientes pueden restituir el flujo biliar si se hace en esos tiempos. Entre los 60 y los 90 días de vida, que es
la edad en la que se hizo en el Kasai, progresivamente la posibilidad de restitución del flujo disminuye, pero no por eso uno deja de ofrecérsela. Y otro concepto que es interesante es que uno no piensa que el hígado de una atresia de vías biliares vaya a ser normal, ni lo piensa como no cirrótico, porque es frecuente también que tengan un abordaje de algunos pacientes quirúrgico y que como el aspecto del hígado es cirrótico no se avance con la cirugía. En realidad uno no piensa una atresia que no sea cirrótica. Todos los pacientes con atresia biliar son cirróticos y a medida que son más grandes, más cirróticos. Es cierto que si hay complicaciones de la cirrosis, como por ejemplo ascitis o mucha hipertensión portal, uno no ofrece el Kasai si el paciente tiene ya, por ejemplo, 4 meses y una esplenomegalia, una ascitis importante, porque eso puede ser contraproducente, una gran cirugía como la cirugía de Kasai en un paciente cirrótico que ya está entrando a descompensado. En cambio, un paciente que está compensado y que tiene 80 días de vida, por más que el aspecto del hígado sea cirrótico, vale la pena ofrecerle la alternativa de intentar una restitución del flujo. Bueno, él no lo logró. A su ingreso se encuentra taquipneico, taquicárdico, febril con 38 grados, con un peso de 6 kilos 300, una talla de 60 centímetros y se encontraba desaturando con aire ambiental. Al examen físico, en regular estado general, con ictericia generalizada, se observa la desnutrición severa, tenía taquipnea con auscultación normal, sin auscultación de foco infeccioso, taquicárdico con un abdomen globoso con circulación colateral y hepatoesplenomegalia, con presencia de líquido ascítico a la palpación e impresión a ascitis a tensión, con un perímetro umbilical de 63 centímetros con 5. Este paciente es importante tenerlo en cuenta porque es un cirrótico que está dando signos de infección y es probable que esté mucho peor que otro. Cualquier otro paciente con 38 grados, bueno, 136 de frecuencia cardíaca, tal vez uno no lo piensa tan grave. Este paciente es muy grave porque es un cirrótico que habitualmente se infectan y no manifiestan demasiado y ya lo está manifestando, con lo cual lo que para cualquiera es importante, que es esa golden hour del sobreviviendo a la sepsis, la hora en que llega el paciente y uno sospecha la infección, tiene que tener tomado los cultivos y administrado el antibiótico dentro de la hora. Eso es bastante difícil, pero es la meta a la que uno tiene que apuntar, porque cambia la sobrevida de los pacientes, la rapidez en la que se tome el cultivo y se administren los antibióticos, independientemente de que además este es un nene que tiene una cirrosis biliar, que no tuvo restitución del flujo y ya tiene indicación de trasplante solo por eso, pero si estamos como pareciera ante un evento de peritonitis bacteriana espontánea, le agrega una complicación más que lo hace pasible de trasplante. Tiene un peso y una talla bajitos, está bien desnutrido, evidentemente, además de todo. Tiene la hepatoesplenomegalia porque las cirrosis biliares suelen tener el hígado más grande, a diferencia de los otros cirróticos que el hígado es más chico, el hígado de la cirrosis biliar es más grande. Tiene la ascitis y tiene un perímetro umbilical aumentado. En el laboratorio encontramos leucocitosis con una hemoglobina de 9,5, anemia con plaquetas de 122.000, con un tiempo de protrombina de 61, un KPTT de 42, hiper-B a predominio directa con 12 de bilirrubina total, transaminasas GOT-GPT 234-323, una FAL de 520 con una gamma GT de 320, una albúmina de 2,1, glucemia, urea y creatininas normales, y hiponatremia con un sodio de 129, un potasio de 4,2 y un amonio normal. Hay varias cosas de este laboratorio. Uno
piensa a este nene como probablemente su hemograma basal parecido o peor al de la paciente anterior. Probablemente esos 19.500 blancos en él sean mucho más significativos que en otro, porque uno lo interpreta como que con esplenomegalia probablemente tenga hiperesplenismo y tal vez su basal sean 4.000 blancos o menos, con lo cual ese es un reactante importante. Lo mismo las plaquetas, probablemente él tenga plaquetas por debajo, bastante por debajo de lo normal, y llevarlas casi a un valor cercano a lo normal habla de reactante de fase aguda, de signo de infección. Y a diferencia de la paciente anterior, que tenga transaminasas elevadas no es ni bueno ni malo, no es un indicador que uno mire demasiado para pensar si vamos mejor o peor. Sí, claramente no tiene drenaje, tiene una bilirrubina alta y ya estamos a 6 meses del Kasai, porque tiene 9 meses, o sea que no tuvo restitución del flujo. Es importante que está hipoalbuminémico, que está desnutrido, que tiene una coagulación en el límite inferior de la normalidad y que está hiponatrémico con ascitis, lo cual es importante pensarlo de varios aspectos. Uno es de la restricción de volumen y del aporte de una dieta hiposódica, y otro es para tener muy presente el síndrome hepatorrenal y estar encima de no ponerlo prorrenal y de no aportarle drogas que pudieran ser nefrotóxicas y empeorar esa situación. La placa de tórax muestra una disminución del tamaño de ambos campos pulmonares sin condensación. La ecografía, un hígado heterogéneo, lobulado, con hiperecogenicidad periportal, con líquido acítico generalizado, con un vaso de diámetro longitudinal 11 centímetros, con un flujo hepatófugo de la vena porta, con repermeabilización de la vena umbilical y la relación epiplona-aorta de 3:1. Esa ecografía tiene algunos signos más allá de la ascitis severa, que es evidente clínicamente, y el tamaño del vaso. La inversión del flujo de la vena porta es un signo de hipertensión portal importante. Lo mismo la repermeabilización de la vena umbilical. Son dos signos que aislados, si el paciente estuviera muy bien, solo significarían control, pero en este contexto uno piensa que todo lo que tiene es consecuencia de esos dos hallazgos. Está con una gran hipertensión portal, con una relación epiplona-aorta aumentada. Fíjense que tiene hallazgos peores incluso con su corta edad que la nena de 14 años. Entonces estamos frente a un bebé con una atresia biliar sin recuperación de su flujo biliar a pesar de la cirugía de Kasai, que el daño de parénquima hepático debido a la colestasis le produjo cirrosis biliar, desarrolló hipertensión portal y está con ascitis. La ascitis, de acuerdo a la magnitud, podemos clasificarla en leve, moderada y severa o grave. La leve es la que solo se evidencia por ecografía. La moderada es cuando se evidencia clínicamente, pero el paciente no presenta distensión abdominal importante. En cambio, la severa, la ascitis es atención con distensión abdominal y puede presentar disnea por incapacidad ventilatoria restrictiva, como en el caso de nuestro paciente. Los criterios de internación son frente a la presencia de ascitis moderada severa, frente a la sospecha de peritonitis bacteriana espontánea o para descartar cualquier foco infeccioso con o sin fiebre, retomando lo que comentaba Ivonne, que estos pacientes son oligosintomáticos, alteraciones del medio interno, frente a la presencia de hemorragia digestiva, falta de respuesta al tratamiento instituido para la ascitis, que es la dieta hiposódica y diuréticos instituidos previamente, o frente a la sospecha de compromiso renal por el posible desarrollo de un síndrome hepatorrenal. Cuando uno tiene un cirrótico con ascitis atención, lo que recomienda por varios motivos: uno es para mejorar la mecánica ventilatoria, para darle confort. Otro es para obtener una muestra de líquido, que ya vamos a ver
las características que uno busca, y otro es para evitar la perpetuación del mecanismo con una paracentesis evacuatoria, idealmente una evacuación total del líquido acítico, lo que se llama TAP, o de la mayor cantidad posible. Es importante tener en cuenta que estos chicos son chiquitos y que tal vez juntan mucha cantidad de líquido en su abdomen. Por ahí un chico de 6 kilos junta 1 litro o 1,5 litros, y es mucha cantidad. Hay que tener cuidado con las punciones evacuatorias, que no por eso dejar de hacerlas, pero con la precaución de que, como dice más abajo, la evacuación sea lenta, y eso se logra poniendo más arriba o más abajo la bolsa en la que se hace la recolección. Se punza con un Avocat. Es importante recordar, si uno tiene al paciente y dice, ¿la puedo hacer? Sí, cualquier médico puede hacer una punción evacuatoria. Uno está habituado a que le hagan los cirujanos, pero es atravesar la piel. Eso también es importante saber, que no hay valores de plaquetas, no hay valores de coagulogramas que lo contraindiquen, ni que requieran transfusiones. Es equivalente a sacar una muestra de sangre al paciente, es atravesar la piel y sacar líquido acítico. Pero hay algunas cosas a tener en cuenta. Idealmente uno debería hacerlo por vía ecográfica, pero si no la tiene y el paciente está claramente acítico, atención, lo que uno debe evitar es la fosa ilíaca derecha, porque en ese lugar está fijo el ciego y es más posible encontrarse con un asa intestinal y perforarla. Del lado izquierdo eso es menos posible, y es un lugar más seguro para punzar una ascitis a tensión. Se pasa con una Avocat solo la piel, no es una punción profunda, y se conecta con un intermediario y se deja una bolsa que, como decíamos, hay que tratar de ponerla jugando con la gravedad, que no haga la evacuación rápidamente, porque el paciente puede chocarse con una gran cantidad de líquido acítico que drene, teniendo en cuenta además que ese líquido acítico tiene albúmina y es una exfoliación enorme si se hace rápidamente. Se monitorean los signos vitales y la TA, y en el momento en que está terminando la evacuación se infunde albúmina al 20% para reponer este volumen perdido y justamente disminuir el riesgo de que el paciente se choque por la paracentesis. ¿Cómo se repone? Se repone en los chicos chiquitos 1 gramo kilo del peso seco, o si es un chico más grande o un adulto, 8 gramos por cada litro drenado. Tengan en cuenta que hay pacientes que a veces sacan 5 o 7 litros, adultos o adolescentes, y entonces se repone 8 gramos de albúmina por litro drenado. También se repone lentamente en otras 4 horas en una infusión lenta, porque tampoco es bueno tener una sobrecarga a ese corazón y a esos riñones rápida. Es una infusión lenta de la reposición, con todo esto, tanto la paracentesis como la reposición, con monitoreo de signos vitales. ¿Y qué queremos ver en el líquido peritoneal? El aspecto, por supuesto, el color, pero una de las cosas que más nos interesa y que para ver que siempre estamos preguntando es la cantidad de elementos y la proporción de polimorfonucleares. Lo que tenemos que tener para decir que no es una peritonitis bacteriana espontánea es 250 polimorfonucleares o más. 250 polimorfonucleares o más es una peritonitis bacteriana espontánea. Después, las otras características son menos específicas. La bilirrubina, la amilasa hablan más de complicaciones quirúrgicas. La bilirrubina sirve para compararla con la del plasma cuando uno piensa en fístulas biliares postquirúrgicas, y la amilasa en perforaciones intestinales.
Y es importante la determinación de albúmina en el líquido. Ahora vamos a ver en otras diapositivas, pero se puede hacer un índice cero acítico de albúmina para establecer hipertensión portal. En esta diapositiva, bueno, que está todas las medidas generales de la posición semisentada, del apoyo de oxígeno, los hemocultivos, como dijimos, y el cultivo de líquido, que tienen que ser rápidos, y la aplicación del antibiótico dentro de la hora del ingreso del paciente. El aporte enteral o parenteral con restricción de volumen y dieta hiposódica es importantísimo, porque uno tiende a pensar que estos pacientes necesitan volumen y manejan muy mal el volumen endovenoso, tienen que estar restringidos de volumen y hay que estar moviéndose en una línea fina de equilibrio entre no dejarlos prerrenales y no pasarlos de líquidos, porque se ponen más hiponatrémicos y se hace un círculo más difícil de manejar y empiezan a juntar nuevamente ascitis. Entonces la restricción es importante. La punción del líquido acítico con la reposición de albúmina que dijimos post de evacuación, y el citoquímico, que nos interesa entonces, el recuento celular y diferencial, y la albúmina para el cálculo del gradiente cero acítico de albúmina, que es la albúmina sérica. Hay que acordarse de pedirle albúmina en el suero y albúmina en el líquido. La albúmina sérica menos la albúmina del líquido, si da mayor a 1,1 es indicador de hipertensión portal. En este caso uno piensa como poco probable otra causa, pero hay chicos ascíticos que no tienen tan clara la causa y que es útil para determinar si tienen hipertensión portal o no. El cultivo del líquido acítico bedside también es muy importante, porque sacar una muestra, mandarla a citoquímico en el frasco para el laboratorio, y además de esa misma muestra y tomándola con la técnica de hemocultivo, inyectar en un frasco de hemocultivo mejora el rescate de gérmenes de la eventual peritonitis bacteriana espontánea. Entonces se toma al costado de la cama la muestra, y al costado de la cama se carga un frasco de hemocultivo para gérmenes comunes y para hongos, aclarando en el laboratorio que lo que va en el frasco de hemocultivo no es sangre sino líquido acítico. Y se cultiva, se siembra como si fuera un hemocultivo. El antibiótico recomendado es ampicilina sulbactam, teniendo en cuenta la epidemiología local, la epidemiología del paciente, la aportación de gérmenes resistentes, cubriendo siempre gérmenes de la vía biliar. Puede ser ampicilina sulbactam si no hay gérmenes resistentes, puede ser piperacilina tazobactam, puede ser meropenem. Dependiendo en esa escala de antibióticos, la idea es cubrir gérmenes de la vía biliar. Y el diurético clásico, que es la espironolactona, 2 a 5 miligramos kilo día, con controles de ionogramas séricos y urinarios para ir ajustando la dosis. Lo importante para destacar es que frente a Ramiro se realizan los hemocultivos, se realiza la punción de líquido acítico y no se esperan los resultados, sino que se medica empíricamente con los antibióticos mencionados y se sostiene de acuerdo a la clínica. Otro aspecto muy importante en los chicos cirróticos es el apoyo nutricional. Es importante sostener la dieta hiposódica, normoproteica, con 2 gramos kilo de proteínas si tienen amonio normal, y sobre todo hipercalórica, cubriendo el 20 a 60% por arriba de las calorías necesarias para edad. Utilizar lípidos, que en particular los triglicéridos de cadena mediana no necesitan las sales biliares para ser digeridos. Aportar las vitaminas liposolubles, que son las que tienen dificultades para ser absorbidas, especialmente la A, D y E, y la vitamina K se indica intramuscular. Y tener muy presente la necesidad de evaluar el apoyo nutricional por sonda nasogástrica en el caso de no poder cubrir las expectativas de aporte calórico por vía oral.
Recordemos que estos chicos suelen tener anorexia, mala actitud para la alimentación. Digamos que como para revisar las complicaciones de cirrosis de los pacientes que vimos, fueron las más frecuentes, que son hemorragias digestivas por hipertensión portal, a partir de varices esofágicas, gástricas o ectópicas, con diferentes grados de dificultad en su manejo, depende de dónde se encuentren. El segundo paciente con ascitis, probablemente peritonitis bacteriana espontánea y un difícil manejo de la ascitis, también por hipertensión portal. Y hay otras complicaciones de la hipertensión portal, afortunadamente menos frecuentes porque son más severas, como el síndrome hepatopulmonar, que consiste en la aparición del desarrollo de fístulas a nivel pulmonar en relación a la circulación de componentes que se producen en pacientes con hipertensión portal, cirróticos o no cirróticos. Fundamentalmente el óxido nítrico está involucrado, pero hay varios otros que generan el desarrollo de fístulas pulmonares y progresivamente el agregado de hipoxemia. Esa es una situación que tiene indicación de trasplante hepático, pero que, al igual que la hipertensión portopulmonar, que es otra complicación afortunadamente aún menos frecuente que el síndrome hepatopulmonar, tienen un límite de contraindicación del trasplante. El síndrome hepatopulmonar es, entre comillas, más sencillo de manejar, y la hipertensión portopulmonar es muy compleja. Se discute bastante cuál es el límite para indicar o contraindicar el trasplante, sobre todo porque una vez remodelados los vasos, es bastante difícil, aún con el paciente trasplantado, revertir la situación de hipertensión portopulmonar, que suele ser severa. Otras complicaciones que son bastante puntuales de las cirrosis biliares, en particular de las atresias de vías biliares, son las colangitis recurrentes o el prurito intratable. 3 episodios de colangitis recurrente, de colangitis en un año, son indicación de trasplante. Esto es una teoría que en la práctica cada vez, en el caso de atresia de vías biliares, se discute más, porque supuestamente un paciente que hace colangitis es el paciente que potencialmente va a drenar y va a recuperar el flujo, con lo cual uno corre un poco esos límites de 3 episodios, pero lo cierto es que un paciente con atresia, con recurrencia de colangitis, al menos vale la pena que esté en contacto con un centro de trasplante para ir evaluando la necesidad. Y el prurito a veces es inmanejable, no les permite dormir, no les permite comer y crecer, y por calidad de vida a veces lleva indicación de trasplante. El síndrome hepatorrenal, como dijimos, es otra complicación extremadamente infrecuente y muy grave, con elevada mortalidad, con un manejo también difícil, porque suelen ser situaciones en las que se perpetúan algunos mecanismos. La hiponatremia es un sello bastante característico y que antecede al síndrome hepatorrenal, y se le va agregando un aumento en los valores de urea y fundamentalmente de creatinina. El manejo inicial es con infusiones de albúmina diarios y alguna droga vasopresora. Terlipresina es el clásico utilizado en adultos, pero en pediatría podemos hacer algún otro inotrópico, a veces noradrenalina. El fallo de crecimiento y la desnutrición son 2 clásicas causas de deterioro de nuestros pacientes cirróticos, y están contemplados en los scores de puntuación para trasplante, para ubicación en lista de espera de trasplante, porque es muy difícil de recuperar un fallo de crecimiento de un paciente que está cirrótico, que uno hace todos los intentos, pero a veces no lo logra y solo el trasplante los recupera. El deterioro de la síntesis hepática, la insuficiencia hepática crónica, que
al momento de detectarlo uno siempre tiene que pensar en la posibilidad de la situación de insuficiencia hepática aguda sobre crónica, es decir, un paciente que venía con un equilibrio y una estabilidad lábil y que algún evento, en general una infección, lo saca de esa estabilidad y se manifiesta como un deterioro de la síntesis con coagulopatía y polvominemia. Hay que buscar intensamente la infección aunque los pacientes no parezcan infectados. El signo de infección de un paciente cirrótico puede ser solo que alteró el coagulograma. Entonces vale la pena cultivarlo y medicarlo y buscar intensamente la infección. Porque también la indicación de trasplante en un paciente que está en una condición de desestabilidad, sobre todo en un contexto de infección, es tener unos resultados muy malos al momento de trasplante. La encefalopatía hepática, como dijimos, todas las medidas para prevenirla en los eventos de hemorragias digestivas u otros, y el manejo de las deposiciones diarias blandas con lactulosa, los antibióticos no absorbibles, en general rifaximina, y la dieta que pusimos 2 gramos por kilo y por día en los pacientes que no tienen encefalopatía y que tienen amonios normales. Es importante limitar más las proteínas si tienen algún signo o si tienen hiperamoniemia, teniendo en cuenta que no es solo el amonio el mediador que puede no metabolizarse y generar signos de encefalopatía, así que pueden tener los pacientes algún otro mecanismo que no sea la hiperamoniemia para manifestar encefalopatía hepática, así que en general la dieta limitada en proteínas, no hipoproteica, pero sí limitada en proteínas, porque es muy frecuente que uno vea los excesos cuando comen empanadas o salamines o carne y no tienen deposiciones que vienen encefalopáticos de manera muy marcada. Y finalmente el hepatocarcinoma, que como cualquier hepatopatía crónica, la alteración histológica hepática constante es un estímulo para la malignización, por lo cual todos los pacientes cirróticos requieren un monitoreo semestral con ecografía abdominal y alfa-fetoproteína como marcador tumoral. Entonces, las distintas esferas a tener en cuenta en un niño con cirrosis es tener en claro que tenemos que trabajar en conjunto, en forma integrada, los clínicos con todos los actores que van a atender a los pacientes con cirrosis, hepatólogos, cirujanos, enfermeros, endoscopistas, infectólogos, trabajadores sociales y todos aquellos que estén involucrados de alguna manera en la atención de estos pacientes, optimizar la nutrición, evaluar el compromiso de otros órganos y estar en seguimiento permanentemente del posible compromiso que vayan teniendo de otros órganos, maximizar el estado de pretrasplante, no olvidarse de las vacunas y reconocer y realizar en forma oportuna y precoz el manejo de las complicaciones. Como conclusiones, podemos decir que es una enfermedad hepática en etapa terminal, la cirrosis, que tiene una etiopatogenia multifactorial y generalmente es el resultado de una afección hepática de larga duración. Las causas varían en función de la edad del paciente y de la prevalencia de enfermedades. Como ejemplos, en los más pequeños, O13 de vías biliares, en los más grandes, hepatitis autoinmunes, trastornos genético-metabólicos en los más pequeños, hepatitis virales, a través de todo el rango etario. Se debe prestar especial atención a las alteraciones nutricionales, debido a que tienen mayores requisitos nutricionales, que las infecciones son causa de descompensación. Repetimos que son oligosintomáticos, que hay que actuar en forma inmediata y instaurar antibióticos frente a la sospecha, no esperando la confirmación bacteriológica, sino precederla. Prevenir las complicaciones a través del seguimiento clínico e interdisciplinario. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Quieren levantar la mano si hay alguna pregunta?
Bueno, les agradecemos a todos haber compartido la presentación. Aquellos que lo hagan en diferido, espero que puedan comprenderla y les sea muy útil. Los esperamos en el próximo encuentro. Gracias.